La grabación de ayer ya la descargué, entonces la estoy montando hoy mismo en la tarde. Bueno, como les decía, ¿no? La escala de pH lo que me indica es clasificar de alguna manera si una sustancia es ácida, básica o neutra. También me lo puede permitir la escala del pOH. Ahora bien, la escala de pH se basa en la concentración de hidrogeniones, en si la concentración de hidrogeniones es mayor a, como habíamos visto, 10 a la menos 7, hablamos de que va a ser una sustancia ácida y de que su pH va a ser menor a 7. Entonces recuerden, una cosa es el pH y otra cosa es la concentración de hidrogeniones sola. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saco el pH? Pues le aplico el menos logaritmo a ese valor de la concentración de hidrogeniones. Y mientras más alto sea el valor de la concentración de hidrogeniones, pues el pH va a ser más bajo. En el caso del pOH, el pOH se basa en la concentración de hidroxilos. Entonces, mientras más alta sea la concentración de hidroxilos, el pOH va a ser menor de 7, porque es pOH. Entonces, mientras más alta sea la concentración de hidroxilos, quiere decir que es una sustancia básica y por lo tanto su pOH va a ser menor de 7. Eso un poco para que ustedes estén claros de que una cosa es el pH y otra cosa es el pOH. Y en función de quién está cada uno de ellos. Luego indicaba en esta misma guía que teníamos que tener mucho cuidado cuando se nos pedía calcular el pH o el pOH y ver si la sustancia era una sustancia básica o ácida, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cómo se calcula el pH de una sustancia básica? Si la sustancia es básica, es porque genera hidroxilos. Para calcular el pH con esta fórmula, yo tendría que tener la concentración de hidrogeniones y por esta vía no la tengo. Por lo tanto, yo debo primero calcular el pOH. Y otra cosa muy importante es que este ejemplo que coloco acá es una base fuerte. Por lo tanto, al ser una base fuerte, la concentración que nos den de la base va a ser igual que la concentración de hidroxilos, por supuesto, si genera 1. Porque si genera 2, pues será el doble, si genera 3, será el triple, ¿no? Eso también hay que estar muy pendiente. Bueno, una vez que calculemos el pOH, que es lo que podemos calcular acá, pues allí sí, despejando pH más pOH igual a 14, obtengo el valor del pH. El otro tipo de ejercicios o ejemplos que estábamos haciendo era con... Ajá, dígame. Una pregunta, eso de si es doble, triple, tiene que ser que esté paréntesis en lo H y ahí al lado el número, si es doble o triple Generalmente en todos los ejercicios que le hemos puesto en los exámenes se les ha colocado la ecuación. Y en la ecuación tú ves cuánto se disocia. Por ejemplo, aquí estamos observando que hay un solo hidroxilo, pero hemos tenido ejercicios donde tú tienes que ver acá, la ecuación te está diciendo que se generan 2 hidroxilos. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. O sea, en la ecuación no hay ninguno de los ejercicios que hemos dado en las pruebas, no hay ninguno que no haya tenido su ecuación. Entonces, incluso en esta guía de ejercicios que yo les mandé, aquí pueden ver precisamente la ecuación para que ustedes estén pendientes de cuántos hidroxilos o cuántos hidrogeniones se generan en esta sustancia. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio se generan 3 hidroxilos. Por lo tanto, la concentración que yo tenga de hidróxido de aluminio la tengo que multiplicar por 3 para saber cuál sería la concentración de hidroxilos. Y ojo, esto que estoy diciendo es para ácidos y bases fuertes. ¿Ok? Ácidos y bases fuertes. Porque en el caso de los ácidos y bases débiles, ya sabemos que se calcula por otro método la concentración de hidroxilos o de hidrogeniones.
Continúo. Ahora, si me mandan a calcular el pH de una sustancia ácida, yo tengo que estar muy pendiente de que también, fíjate, en este caso, esta sustancia ácida produce hidrogeniones. Como produce hidrogeniones, yo no puedo calcular el pH directamente con esta ecuación. Primero tengo que calcular el pH y luego que calcule el pH despejando, ahora sí obtendría el pOH. Entonces, estos son como ejercicios clásicos donde nosotros lo primero que nos tenemos que fijar es si nos están hablando de un ácido o si nos están hablando de una base, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. Ok, lo otro que les mandé acá era, que lo vieron dentro de los ejercicios de la prueba corta 3, era cómo calcular la concentración de hidroxilos o de hidrogeniones a partir de pH o pOH. Entonces, esto lo hacemos aplicando lo que sería en este caso, el antilogaritmo, que es la forma exponencial. Pasar el logaritmo a su forma exponencial. Entonces, en este caso me decía, indique la concentración de hidroxilos de una solución que presenta un pOH de 15,19. Pero si yo también pidiese para este ejercicio, por ejemplo, lo siguiente, si yo pidiese, por ejemplo, el calcular la concentración de hidrogeniones de una solución con pOH igual a 15, perdón, a 15 no, vamos a ponerle 14. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Tengo que calcular la concentración de hidrogeniones de una solución que tiene pOH de 14. ¿Qué es lo que tendría que hacer en ese caso? Para poder hallar la concentración de hidrogeniones, dígame. Dígame, porfa. A la 10 elevado a la menos 14 sería, profe. No, porque ahí obtendrías la concentración de hidroxilos, porque el pOH es hidroxilos. O sea, tienes aquí un paso adicional. ¿Cuál es el paso adicional? Buscar el pH, profe. Buscar primero el pH. Entonces, yo no puedo hallar la concentración de hidrogeniones con el pOH, porque el pOH lo que me va a dar es la concentración de hidroxilos. Entonces, lo voy a calcular primero el pH. ¿Y cómo obtengo el pH? Restando de 14. Restándole de 14. Mejor vamos a ponerle aquí porque este está como loco. Vamos a ponerle 12. Ajá, restándole ¿qué? 14 menos 2. 12. Entonces, ¿cuánto me da? 2. 2, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con el pH, aplico lo que acabas de decir, de elevar 10 a la 2. ¿Y cuánto me quedaría? 1 A por la 10 menos a la 2. menos 12. A la menos 2. Es a la menos 2. ¿Por qué es a la menos 2? Porque recuerda que esto se convierte en negativo luego. 1 por 10 a la menos 2. Exactamente, me queda 1 por 10 a la menos 2. Es correcto. ¿Hay alguien que tenga dudas en cuanto a esta parte de calcular la concentración, ya sea de hidrogeniones o de hidroxilos, a partir del pOH o del pH? Profe, yo tengo una duda, pero es de la calculadora. Ajá, dígame. A ver si le puedo ayudar. A veces esos ejercicios donde tenemos que poner por 10 elevado a algo, pero son más largos, digamos para sacar X. Yo le sé poner con la tecla de abajo que dice 10 elevado a la X. Y me sale otra respuesta. Y cuando le pongo yo manualmente por 10 y arriba hay una tecla que dice X elevado, y yo lo pongo todo manualmente, me sale otra respuesta. Entonces, no entiendo. Ajá, porque en este caso es exponencial. Igual te da el mismo resultado, ¿no? Lo que pasa es que tendrías que ver, por ejemplo, vamos a suponer, y lo puedes probar, pH 2,24, pones 1 exponente, tú le pones 1 por 10 a la menos 24, ¿cierto? A la menos 2,4.
te dice error. ¿Por qué? Porque aquí la calculadora tienes que colocar 10 y tienes una función donde te pone el exponente para ese 10. Y esa es la que tienes que utilizar. Este de por 10 a la X es para hablar de notación científica y de números colocados en notación científica. ¿Sí? Ya, o sea, tengo que ponerle yo todo manualmente, ¿o no? O sea, tienes que poner 10 exponente aquí menos 2 y te va a dar este resultado, 1 por 10 a la menos 2. ¿Por qué? Ya, Porque profe, gracias. si en otro caso el pH fuese 5,16, entonces si lo pones como si fuese una, ¿cómo se llama esto? Notación científica, o sea, utilizas el por 10x que tiene la calculadora, te va a dar error. Entonces tienes Ya, que poner 10 exponente menos 5,16. Y ahí te da un número más grande. ya, profe. ¿Ok? Gracias. Profe, Dígame. ¿y si a mí me sale 10 por 10 a la menos 3, ¿a cuál hago caso? ¿A 1 por 10 a la menos 2 o a 10 por 10 a la menos 3? ¿O cualquiera está bien? No, no está bien porque no es lo mismo 10 por 10 a la menos 3. Es 10 por 10 a la menos 3. ¿Te sale? Y a mí me sale eso. No, qué pesado. No, no, en notación científica. Notación científica es 1 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 3 no está escrito en notación científica. Es como para enredarse más allí. No sé por qué te da esos dos resultados. Te debería dar cuando mucho 0,01. Esa es una respuesta. O te puede dar esto, 1 por 10 a la menos 2. Pero una calculadora dando 10 por 10 a la menos 3 es bien raro. Sí, sí me sale 0,01. Exacto. Y listo. Profe, yo tengo otra Dígame. pregunta, pero es en relación a escribir los resultados. Si, por Ajá. ejemplo, a mí me dio 0,01, yo escribo en la respuesta 0,01, no 1, como así en científico. Depende de lo que te pida la pregunta, pero a ustedes se les colocó de forma correcta el 0,01. ¿Por qué? Porque respetas las cifras significativas y a los que pusieron 1 también se les colocó, ¿cómo se llama esto? Se les colocó bien porque, como decía, no colocarle el número de notación científica, les valieron bien ese también. Ya, profe, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces podemos poner de cualquiera de las dos formas. Yo les voy a, se les va a pedir que lo pongan con números decimales, porque con notación científica para escribir es un problema. Entonces escribir el número completo y ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta respecto a la forma de poner los resultados. Por ejemplo, en la anterior prueba un resultado me salió 6,99 y decía que debíamos poner con dos decimales, pero puedo poner 7,00 aproximando o 6,99. ¿Ahí cómo hago? 6,99 y te pedían con cuánto, con dos cifras significativas o con dos decimales. Con dos decimales. Entonces seguramente esto tenía este número aquí al lado. Si este número tenía aquí al lado, como vas a eliminar este, ¿ok? Entonces el de al lado te aumenta en 1 porque este 8 es mayor a 5. Entonces al aumentarte en 1 ese 9 pasa a 10 y llevas 1. El 9 que tiene aquí al lado, entonces también, como le sumas ese 1, se convierte en 10 y lleva 1 también. Perdón. Y lleva 1 también. Y finalmente ese 1 que se lo lleva el 7. El 6, perdón. Y te quedaba 7,00. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Qué otra Profe, pregunta hay por allí? yo me acordé, era que tenía un 0 al lado, no era mucho. ¿No era qué?
O sea, fue lo que corregimos ayer y tenía un 0 al lado de la respuesta. Y usted nos dijo que quedaba en 6.99. Ah, claro, pero la chica la que estaba preguntando era esto, ¿verdad? Si tú tienes 6,990, 5, lo que sea allí, esto es 6,99. Porque aquí ahora, como vas a dejar con 2 decimales y vas a eliminar este 0, el 0 es menor que 5, por lo tanto esto se queda igual. Profe, pero y lo que nos decían del redondeo, que siempre iba a 7, ahí no aplicaría, porque por ejemplo, eso estuvo como No, confuso. redondear es siguiendo las reglas. O sea, eso de que siempre redondeo, sí, usted siempre va a redondear, siempre que cumpla la regla. Entonces, aquí yo estoy redondeando. Pero ¿qué pasa? Estoy redondeando dejándolo igual porque el número que estoy eliminando, o sea, a partir del número de donde se elimina, es menor que 5, por lo tanto no afecta. Pero si yo voy a eliminar este número y estoy viendo que es mayor que 5, obligatoriamente tengo que redondear aquí y ponerle sumarle 1. Profe, o sea que si Así pusiera 700 estaría mal. va a redondear, siempre va a redondear. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí no puede sumarle a este 1. ¿Por qué no le puede sumar 1? Porque este que está eliminando es menor que 5. Eso es lo que tendríamos allí. Más o menos a la 1. Ajá, entonces, allí es donde tienen que estar pendientes. Por ejemplo, también 7,5. Si yo quiero escribir 7,5 con una sola cifra significativa, ¿cómo quedaría? 8. 8, listo. Ahora, si fuese 7,4, queda en 7. Eso es lo que tienen que estar pendientes. ¿Estamos claros? Profe, Ajá. a mí me había salido un resultado 3,661. ¿Cómo haría ahí? Porque yo le puse 3,6 en la respuesta y me salió incorrecta, que era 3,7. Claro, ahí lo ves, lo que estamos explicando. Si te piden nada más con 2 cifras, ¿qué vas a eliminar tú? Vas a eliminar a partir de este número. Y este número, ¿cómo es? Mayor a 5. Por lo tanto, le sumas un 1 a este. Te quedaría 3,7. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ok? ¿Algo más por allí? ¿Alguna otra pregunta en esta parte o sigo? Profe, y en esos de 6,99 igual si me piden una cifra significativa sería 7, ¿verdad? Si te piden una sola cifra sería 7, tanto aquí como aquí. Si te piden con 2 sería 7,0. Gracias, profe. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Sigo por acá. Y bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Ustedes entonces tenían este cuadro que como es de ácidos y bases fuertes, completarlo, lo hicimos y hay un video grabado sobre esto. Esto no lo voy a repetir a menos que tengan dudas puntuales de esto. Pero repito, hay un video grabado sobre la resolución de este ejercicio. Teníamos entonces una serie de ácidos y bases fuertes. ¿Por qué sé que son fuertes? Porque tenemos una sola flecha, no tenemos flecha de que el proceso sea reversible. Y también, además de tener la ecuación mostrándonos que es un ácido o una base fuerte, pues también podemos observar cuántos hidrogeniones se originan, por ejemplo, acá un solo hidrogenión, un solo hidroxilo, un solo hidrogenión, 2 hidroxilos, 3 hidroxilos, que fue lo que explicamos hace ratito. Lo otro que tenían acá era para que ustedes estuviesen pendientes. Esto fue una de las preguntas que se hizo en la prueba. Y se les colocaba acá, cuanto mayor es el valor de la constante de acidez o de la constante de basicidad, mayor es la fuerza del ácido. Si usted conoce este concepto, la respuesta que iba a seleccionar iba a ser la correcta, pero el asunto es que
hay dos cosas. Uno, no saber el concepto, y dos, no tener claro la parte numérica, que eso también es algo gravísimo. Acá, en el caso del pKa o pKb, aquí también se les decía, igualmente, cuanto mayor es el valor de pKa o pKb, menor es la fuerza del ácido. O sea, si yo veo un pKb de 15, o sea, un pKb comparado con otro que sea mucho más grande, pues es menos fuerte. Y aquí más o menos por qué de esos valores, la explicación. Una constante de acidez grande va a tener un pKa pequeño. Una constante de acidez pequeña va a tener un pKa grande. Entonces tenían aquí para esa parte también. Y bueno, teníamos estos ejercicios que podemos entonces realizar. Por ejemplo, aquí tienen el amoníaco y tienen la concentración molar del amoníaco. Entonces, con la concentración molar del amoníaco y la constante de basicidad, y aquí está la ecuación de equilibrio del amoníaco, ustedes me pueden decir en este momento cuál sería en principio la concentración de hidroxilos para luego calcular el pH. Por favor, vamos a hacerlo con un decimal, nada más. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que realicen este ejercicio del amoníaco y si tienen alguna duda, me indican. Estos se va por el sistema de la ecuación cuadrática porque es una base débil y por lo tanto no se disocia completamente. Es decir, yo no puedo decir que esta concentración va a ser la concentración de los hidroxilos. No se puede acá. ¿Estamos claros con lo que estoy preguntando? ¿O hay alguna duda? ¿Puede repetir esa parte, por favor, profe? Ok. Primero, amoníaco. Tengo aquí el amoníaco. ¿Cuántas flechas tiene? ¿Una sola o dos? Dos. Dos. ¿Es una base fuerte o débil? Débil. Débil porque se disocia parcialmente. Lo otro, a través de la constante de basicidad yo puedo verificar que efectivamente es una base débil porque aquellas sustancias que tengan una constante menor a 1 son débiles. Entonces, aquí evidentemente 1,77 por 10 a la menos 5 es débil. Entonces, con este valor de la constante de basicidad, conociendo el equilibrio y el valor de la concentración, yo puedo calcular la concentración de hidroxilos. Eso es lo que van a hacer con un decimal. Y si no lo entienden o no lo saben hacer, me indican y lo resolvemos entonces. Profe, Dígame. si dice trabajar con solo decimal, ¿también redondeo la constante de basicidad que es en un decimal o con eso sí trabajo con los dos decimales que me No, está o sea, dando? el resultado, la respuesta. Ahorita vas a trabajar con todos los decimales. O sea, aquí vamos a poner aquí. Bueno, sí, es verdad. Trabajar con un solo decimal. Sí. Trabájame con un decimal todo, por lo tanto redondea todo. Tienes razón. Redondear todo a un solo decimal. Profe, una pregunta. Ah, ¿La concentración es 3,7 por 10 a la menos 6 o solo 6? No, 3,7 por 10 a la menos 6. Gracias.
Profe, el pOH sale 5,5. Vamos a ver. A mí me salió otro resultado, profe. Ya lo vamos a comprobar. Lo que me interesa es eso, que lo hagan, intenten hacerlo. Ya vamos a hacerlo aquí con la camarita de Alfred. Yo le redondeé todo a 1, profe, a un decimal. Ahí vamos comprobando paso a paso lo que cada uno de ustedes hizo. No se preocupen. Ok. Vamos a ver aquí. A mí igual me salió lo mismo, el pOH 5.5. Igual, profe. Bueno, la idea es que veamos si nos estamos equivocando en algo en específico. Vamos por acá. Uy, no, aquí se me va a caer. Ajá. Déjenme ponerlo, bueno, lo mejor posible. Ahí yo creo que estamos bien. Ok. Entonces, nosotros teníamos que la concentración del amoníaco era ¿cuánto? ¿Cuánto era la concentración del amoníaco? 3,7. NH3, 3,7 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 6. A la menos 6. Ok. ¿Y la constante de basicidad era igual a cuánto? A 1,77 por 10 a la ¿qué? A la menos 5. A la menos 5, exactamente. Entonces, nada, recordar que KB, ahí estaba el equilibrio, va a ser igual a la concentración de hidroxilos por la concentración del catión amonio, que sería el ácido conjugado, todo esto dividido para la concentración del amoníaco, recordemos, en el equilibrio. No va a ser esta concentración, va a ser la concentración en el equilibrio. Ahora, ¿cuál es la concentración de hidroxilos en el equilibrio? X. X, exactamente. ¿Cuál va a ser la concentración del catión amonio en el equilibrio? X. X también. ¿Cuál va a ser la concentración del amoníaco en el equilibrio? 3,7 por 10 a la menos 6 menos X. Molar menos X. Exactamente. Entonces, si ya conozco cada uno de estos, bueno, y estoy diciendo que trabajemos todos con un decimal, como lo dijo su compañero, bueno, vamos a agarrar esta constante de basicidad y vamos a trabajar con un solo decimal. Entonces sería 1, ¿cuánto? La constante de basicidad. 1,8. 1,8 por 10 a la menos 5. Por 10 a menos 5. Todo esto igual a la concentración de hidroxilos por X. Todo esto entre 3,7 por 10 a la menos 6 molar menos X. Perfecto. Aquí finalmente me queda X al cuadrado. Yo voy a poner de una vez, porque creo que ustedes ya hicieron esa parte. Entonces me queda X al cuadrado. Me queda, ¿dónde está mi calculadora? Me queda más 1,8 por 10 a la menos 5X menos, veamos cuánto me da el otro, 1,8 exponente menos 5 por 3,7 exponente menos 6. ¿Me da cuánto? 6, a ver. 7. Exactamente, 6,7 por 10 a la menos 11. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, cuando voy a calcular mi X, voy a poner menos B, que es, menos 1,8 por 10 a la menos 5, más la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5, todo esto al cuadrado, menos 4 veces A por C.
menos, ¿no? Y todo esto dividido para 2 veces A. Entonces agarro mi calculadora y voy metiendo uno por uno las cosas. No sé si ven bien allí los valores, pero lo que voy a hacer entonces es esto. Es poner menos 1,8 exponente menos 5 más raíz cuadrada, paréntesis, paréntesis, 1,8 exponente menos 5, paréntesis, elevo a la 2, más, yo pongo más porque multiplico de una vez menos por menos, más, paréntesis, 4 por 6,7 exponente menos 11. Cierro el paréntesis 1, cierro paréntesis 2, y todo esto lo divido entre 2. Eso hace que X sea igual con un solo decimal a 3, ¿cuánto? 3,2 por 10 a la menos 6. Exactamente. Y recordar que X entonces es la concentración de hidroxilos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Por lo tanto, el pOH es lo que yo puedo calcular en principio. Como estamos haciendo todo con un decimal, pues agarro este número y pongo menos log de 3,2 exponente menos 6. Eso me va a dar un resultado de 5,5. ¿Estamos claros? ¿Sí me da eso? ¿Sí les da eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguien que no le haya dado ese resultado? ¿Que necesite alguna explicación adicional? Ok, entonces, en este caso me da que la concentración de hidroxilos era 3,2 por 10 a la menos 6 y por lo tanto el pOH me quedaba 5,5. Y por tanto, ¿cuánto sería el pH? 8,5. 8,5, muy bien, ¿no? Perfecto, 8,5. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. ¿Cuál sería la concentración de hidrogeniones? 3,2 por 10 a la menos 9. Exactamente. Sería igual a 3,2 por 10 a la ¿qué? Menos 9. A la menos 9, muy bien. Eso es todo lo que tendríamos allí. Vamos a hacer otro ejercicio con estos de ácidos débiles. Fíjate, aquí tengo ácidos débiles. Básicamente es el mismo procedimiento que hicimos con la constante de basicidad. Entonces lo que vamos a hacer son el ácido fluorhídrico y el ácido hipocloroso. Bueno, aquí tenemos más o menos lo que son las respuestas, ¿no? Pero ustedes la van a comprobar. Vamos a hacer entonces el ejercicio primero del ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, como pueden ver, aquí está el equilibrio. Aquí está la constante de acidez, que es lo que van a necesitar. 7,0 por 10 a la menos 4. Entonces le voy a dar 5 minutos como mucho. Si lo tienen listo antes, mejor para resolverlo. Si hay alguien que tiene dudas, es mejor que hable ahora o calle para siempre. ¿Estamos claros? Profe, igual con un decimal. Igual con un decimal, exacto. Sí, mejor. Profe, disculpe, ¿le podría poner un ratito en la anterior diapositiva? Sí. Ya, gracias, profe. Orden. Profe, la constante de acidez es 7,0 por 10 a la menos 4. No Es sé correcto. bien. Sí. Ah, ya, gracias.
Ok, en ese caso ya estaríamos listos. Sí, profe. ¿Cuál sería la concentración de quién es lo que hallo con el ácido fluorhídrico? ¿La concentración de hidrogeniones o la concentración de hidroxilos? Hidrogeniones. Hidrogeniones. Muy bien. ¿Cuánto te da? 2,7 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Sí, profe. ¿Los compañeros les da igual, les da diferente? ¿Hay alguna duda? Profe, igual. Igual. Ok. Igual entonces, perfecto. ¿Cuánto me daría entonces el pH o el pOH? El pH 3,6. Calculo primero el pH porque si tengo la concentración de hidrogeniones, lo que puedo calcular es el pH en primera instancia. Luego de que tenga el pH, ahora sí puedo calcular el pOH. ¿Cuánto es? 10,4. 10,4. Muy bien, 10,4. ¿Y la concentración de hidroxilos cuánto sería? 4,0 por 10 a la menos 11. ¿Por 10 a la menos qué? 11. 11. Todos tenemos el mismo resultado. ¿Hay alguna duda hasta este momento, hasta este punto? Profe, ¿No? Ajá. no entiendo cómo se sacan los hidroxilos. No me sale. Recuerda que es colocar 10 y a quién vas a poner de exponente para calcular la concentración de hidroxilos. ¿Al pH o al pOH? Al pH. No, porque si yo quiero hidroxilos, parto del pOH. Entonces sería colocar 10, la exponencial de menos 10 a la 4, 10,4. Y queda lo que dijeron tus compañeras. Era 3,98, pero aproximaron bien 4,0 por 10 a la menos 11. Ahora sí te da eso. Sí, profe, gracias. Profe, a mí no me dio ese resultado de 2,7 por 10 a la menos 4. A mí me da 2,6 por 10 a la menos 7. Pues habría que ver si seguiste entonces los pasos, porque a la mayoría le dio eso. Veamos entonces cómo lo resolvieron. Se supone que yo tengo, este es ácido, ¿qué era ese? Ácido Fluorhídrico. fluorhídrico. Entonces el ácido fluorhídrico tiene una constante de 7,0 por 10 a la menos 4. Entonces, constante de acidez es igual a 7,0 por 10 a la menos 4. Ok, esa era la constante. Y lo otro que teníamos era la concentración del ácido fluorhídrico. Entonces, ¿qué era la concentración? Digamos que antes del equilibrio, la concentración del ácido era 3, ¿cuánto? 3,7. 3,7 por 10 a la 4 molar. Eso es antes del equilibrio. Entonces, una vez que se establece el equilibrio, yo voy a tener la concentración de hidrogeniones, porque ahí estaba el equilibrio. La concentración de hidrogeniones va a ser igual a ¿qué? A X. La concentración del anión fluoruro va a ser igual a ¿qué? A X. Mientras que la concentración del ácido fluorhídrico va a ser igual a 3,7 por 10 a la menos 4 molar menos X. Entonces tienes que la constante de acidez va a ser igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de la base conjugada, que en este caso sería el anión fluoruro, y en la parte de abajo la concentración del ácido fluorhídrico. Sustituyo todo con un solo decimal, la constante de acidez es 7,0 por 10 a la menos 4, esto es igual a X por X entre 3,7 por 10 a la menos 4 molar menos X.
Todo esto lo ponemos entre paréntesis. Entonces, finalmente te debe quedar x a la 2. Te debe quedar más 7,0 por 10 a la menos 4x menos, ya te voy a decir, 7,0 exponente menos 4 por 3,7 exponente menos 4. En esta parte acá te debe quedar 2,6 porque estamos trabajando con un solo decimal por 10 a la menos 7 y todo esto igual a 0. Una vez que tengo esto, pues ya establezco mi ecuación cuadrática donde voy a poner menos b, que sería esto, menos 7,0 por 10 a la menos 4, más la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es menos 2,6 por 10 a la menos 7. Todo esto dividido para 2 veces a, y a es 1. Entonces, la cuestión es, ¿qué dato a lo mejor colocaste sin seguir las instrucciones? Sí, creo que me equivoqué en un dato de aquí, pero sí, ya quedó claro, profe. Muchas gracias. Ok. Una vez que hago todo el cálculo, entonces me da X, que va a ser igual a la concentración de hidrogeniones, que fue el resultado que dieron sus compañeras. Y una vez que tenga la concentración de hidrogeniones, pues puedo calcular el pH. Entonces me da ese resultado. Lo otro es, bueno, aquí tenemos el ácido hipocloroso si quieren practicar y hacen entonces esto, o a menos que tengan una pregunta de otra cosa. Profe, ¿y cómo podemos sacar la concentración molar? Por ejemplo, en el ácido acético solamente tenemos el pOH. Pero ¿y cómo podríamos sacar la concentración molar? Habría que despejar, es un despeje sencillo. Lo que pasa es que a veces se complican como un poco con esa parte, pero finalmente es un despeje sencillo. Ya te digo. Ese es bueno, vamos a ver este ácido acético. No, lo primero que podemos calcular son varias cosas. A partir del pOH, ¿qué puedo calcular? Concentración de hidroxilos. Ajá, la concentración de hidroxilos, pero también el pH. ¿Cuánto me daría el pH? 1.4. 1,4. Acuérdense que si ponen punto está mal. Hidroxilos, ¿cuál sería la concentración de hidroxilos? ¿Lo decimal? 2,5 por 10 a la menos 13. Bien. Por 10 a la menos 13, perfecto. ¿La concentración de hidrogeniones cuál sería? 4,0 por 10 a la menos 2. Exactamente. 4,0 por 10 a la menos 2. ¿Ok? También podrías dejar... Ah, no, pero es... No, está muy bien redondeado. No dije nada. Ok, hasta acá estamos bien, ¿no? Esta concentración molar que me dan acá es la concentración de estos ácidos antes de llegar al equilibrio. Porque precisamente esto lo utilizamos para restar. Entonces, fíjate lo que yo estoy obteniendo aquí. Yo estoy obteniendo la concentración de hidrogeniones. Sé cuál es la concentración de hidrogeniones. Es el ácido acético tiene concentración 1,8 por 10 a la menos 5, su constante. Entonces vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? En este caso me están pidiendo, yo tengo la constante de acidez que es 1,8 por 10 a la menos 5. Normalmente la constante de acidez es igual a la concentración de hidrogeniones en el equilibrio, a la concentración del acetato, que es la base conjugada, en el equilibrio, y a la concentración del ácido acético, pero no diría la concentración del ácido acético en el equilibrio, y eso tiene que estar muy claro. Esta es la concentración del ácido acético en el equilibrio. Cuando nosotros hacíamos estos ejercicios, teníamos que la concentración de hidrogeniones era lo que nosotros llamábamos X, ¿verdad? La concentración de hidrogeniones para nosotros es X. Pero ¿qué pasa si ya yo tengo ese valor de X? ¿Cuánto vale ese X acá?
en el ejercicio. Ese X vale, ¿dónde está? 4,02 por 10 a la menos 2. ¿Estamos claros? Uy, ¿puse cuántos decimales? 4,0. Ajá, sí. En este momento nosotros tenemos, es la concentración de hidrogeniones. Tenemos X. Ahora, partiendo de esto que tenemos X, vamos a recordar. Recordemos que la constante de acidez era igual a X por X entre la concentración del ácido antes del equilibrio menos ¿quién? ¿Menos quién? Menos X. Menos X. Es decir, lo que hicimos aquí atrás. O sea, estamos haciendo exactamente lo que hicimos aquí atrás. ¿Qué poníamos siempre por aquí? Uy, ¿qué poníamos siempre por aquí? Que la concentración en el equilibrio del ácido iba a ser la concentración molar del ácido antes del equilibrio menos X. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo. Concentración del ácido antes del equilibrio menos X. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que yo tengo el valor de la constante de acidez, tengo el valor de X, tengo el valor de X, tengo el valor de X, ¿y qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? La concentración antes del equilibrio. La concentración del ácido antes del equilibrio. Eso es lo que me está faltando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sustituir y despejar. Entonces voy a colocar aquí mi constante de acidez es 1,8 por 10 a la menos 5. X es 4,0 por 10 a la menos 2 molar. Multiplicado por ¿qué más? Por 4,0 por 10 a la menos 2 molar. Todo esto dividido para una concentración del ácido antes del equilibrio que no conozco, menos el valor de X, que es 4,0 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, aplico la misma que es despejar, paso todo esto que está dividiendo, lo paso para el otro lado multiplicando y hago esto, 1,8 por 10 a la menos 5, va a multiplicar, lo voy a poner en rojo, a la concentración del ácido antes del equilibrio, ¿ok? Menos 4,0 por 10 a la menos 2. Vamos a quitarles los molares para que no se confundan. Entonces aquí, esto por esto, ¿cuánto me da? 4,0 exponente menos 2 por 4,0 exponente menos 2. 1,6 por 10 a la menos 3. Exactamente. Tenemos aquí 1,6 por 10 a la menos 3. ¿Qué hago? Pues aplico propiedad distributiva. Este por este que me va a quedar 1,8 por 10 a la menos 5 por C. ¿Verdad? Es como si multiplicáramos 1,8 por X. En este momento, esta es mi incógnita, la C, es como si fuese una X. Y luego, más por menos me queda menos 1,8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 4,0 exponente menos 2, ¿cuánto me da? 7,2 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Todo esto es igual a 1,6 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar este número que está restando y lo paso para el otro lado, ¿cómo? Sumando, exactamente. Pasa sumando. Entonces me va a quedar esto igual a 1,6 por 10 a la menos 3 más 7,2 por 10 a la menos 7. Hago esa suma y ahora esto que está multiplicando a la C, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces C va a ser igual a el resultado que me dé de la suma dividido para 1,8 por 10 a la menos 5
¿Ok? ¿Y arriba cuánto me da? ¿Cuánto me da? La suma de esto más esto. 1,6 por 10 a la menos 3. Exactamente. Ustedes dirán, ahí es lo mismo, lo que pasa es que este es un número muy pequeño que sumado con esto no le llega ni siquiera a la décima. Entonces, divido ahora ese resultado, 1,6 exponente menos 3, lo divido para 1,8 exponente menos 5. ¿Cuánto da? 88,8. 89,0. 88, ¿cuánto? Como 88. Estamos trabajando con un decimal nada más. ¿Cuánto da el resultado? Sería 89,9. 9, porque tiene que redondear, acuérdense. ¿Estamos claros? Entonces, la dificultad de este ejercicio radica más que todo en que, bueno, ya no me dan la concentración del ácido, pues tengo el valor de X, en este caso de lo que antes era X, que es la concentración de los hidrogeniones. Entonces, donde esté X, coloco ese valor, sustituyo y lo que hago es despejar ya después. ¿Estamos claros? Profe, yo tengo una duda. ¿De dónde salió el 1,6 por 10 a la menos 3? De sumar 1,6 ¿no? ¿A este te refieres? ¿O a este? Sí, ¿O a pero ¿A cuál te refieres? se quedó trabado, no sé. Al Fíjate, primero, primero, nosotros hicimos aquí X por X es 4 por 4 por 10 a la menos 2 y me queda esto, 1,6 por 10 a la menos 3. Ese es el primero que aparece. ¿Lo ves? Esto por esto da esto. ¿Sí lo ves o no lo ves? Señorita. profe, está trabada la pantalla, así que no veo bien. Bueno, trata de refrescar y si no te vas a tener entonces que salir y volver a meter. Ahí sí la ves. Sí, profe. Entonces, tienes aquí que este 4 por este 4 te da 1,6 por 10 a la menos 3. Después, tú pasas este menos 7,2 por 10 a la menos 7, lo pasas sumando. Y cuando sumas en la calculadora 1,6 por 10 a la menos 3 más 7,2 por 10 a la menos 7, te queda igual porque este 10 a la menos 7 es un número muy pequeño comparado con este. Es como si le sumaras a 1, le sumaras 0,00005. Va a seguir siendo prácticamente 1. ¿Me explico? ¿De dónde salió? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede volverle un ratito al cuadrito? Gracias. Ajá. Ya, gracias, profe. Okay. Entonces tienen para practicar todos estos y bueno, después de forma colectiva se puede comprobar, pero tienen que trabajar todos, pues. Acá también en esta guía tenían este ejercicio que era para calcular el pH y el pOH del ácido fórmico. Básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos entonces que la concentración en equilibrio del ácido fórmico va a ser esta menos X, que la concentración de la base conjugada va a ser X y que la concentración de los hidrogeniones o protones o hidronios, como lo hayan llamado ustedes, también va a ser X. Sustituyo y aplico la ecuación cuadrática. Eso es lo que tenemos allí. Otra de las cosas que estaban en esta guía era esto. Era tener que calcular primeramente la concentración.
Entonces, por ejemplo, este ejercicio que lo hicimos en clase era disolver 45 gramos de amoníaco en 500 gramos de agua. Y me daban la densidad de la solución. En este ejercicio, lo interesante de este ejercicio es que tengo la masa del soluto, que son 45 gramos, y tengo la masa del agua, pero el agua no es la solución, es el solvente. Entonces, aquí nos tenemos que acordar que yo tengo que sumar 500 gramos de agua más 45 gramos de amoníaco para poder obtener la masa de la solución. Y una vez que tengo la masa de la solución, pues con la densidad puedo calcular el volumen de la solución. ¿Sí me explico? ¿O hay alguna duda acá? Algo que no entiendan, que no vean. Una consulta, capaz los resultados de estos ejercicios los tiene. Los tenía, pero no los tengo ahorita. No los tengo. O sea, porque esto los resolvimos en clase. Lo que pueden hacer es eso, o sea, tratar de ir resolviéndolos y vamos comprobando. ¿Ok? Entonces, no sé si hicieron alguno de estos ya ustedes y cuánto les habría dado. ¿Hicieron alguno de estos o no hicieron ninguno? Profe, yo tengo el primero que Sí, hicimos en clase. Ok. ¿Y cuánto te da el resultado de este? De pH da 12. De pH da 12. Bueno, el resultado es lógico, por lo menos. Vamos a ver acá. Vamos a ver por acá. Aquí. Ya va. Aquí lo que vamos a tener es que debemos disolver 45 gramos. Entonces va a tener acá soluto, la masa del soluto tienes 45 gramos. La masa del solvente tienes 500 gramos. Recordar que soluto más solvente me da la masa de la solución. Y la masa de la solución serían entonces 545 gramos. Pero para yo poder calcular pH y todas esas cosas que nosotros conocemos, yo necesito la molaridad. Y la molaridad son los moles del soluto sobre el volumen de la solución. Por lo tanto, no me sirve tener la masa. Tengo que transformar esta masa a volumen de la solución. ¿Cómo lo transformo a volumen de la solución? Estos 545 gramos se transforman a volumen a través de la densidad de la solución que me da el ejercicio que me dice que 1,15 gramos de solución ocupan un volumen de 1 mililitro. Esto que acabo de colocar acá simplemente es la densidad. Una vez que yo tengo esto, tengo el volumen de la solución, como lo voy a obtener en mililitros, finalmente coloco aquí que el volumen de la solución en litros, hago mi transformación y ¿cuánto sería? Tendría 545 entre 1,15, me da este resultado, todo esto dividido para, teniendo en cuenta que 1000 mililitros son 1 litro. Entonces lo divido para 1000. Y eso me queda, me dice que trabaje con qué, con todos los números, ¿no? Entonces eso me queda 0,4739130435 litros. Eso es lo que me da la calculadora. Una vez que tengo esto que me da la calculadora, pues estoy observando que estamos trabajando con amoníaco. Por lo tanto, tengo que calcular la molaridad
la molaridad van a ser los 45 gramos dividido para la masa molar del amoníaco. El nitrógeno es 14, cada hidrógeno 1, por lo tanto sería 14, 15, 16 y 17. Tendríamos 17 gramos mol, es la masa molar del amoníaco. Y todo esto lo divido para ese volumen que es 0,4739130435 litros. Eso es todo el volumen que tengo allí. Entonces divido 45 entre 17 y ese número completico lo divido entre los litros de la solución. 47, 39, 13, 04, 35. ¿Cuánto me da eso? Me da que la molaridad es igual a 5,585536967 molar. Entonces, como me dice, realice todos los cálculos con todos los números que reporta la calculadora, pues es complicado trabajar con todos estos números. En los ejercicios de la prueba generalmente, si uno les pide trabajar con todos los números es porque ya vimos que dan números pequeños. Pero, por ejemplo, un ejercicio así como este, es un poco probable que le salga, ¿no? Ok, ya tengo la molaridad. Ahora, averiguo si el amoníaco es una base o un ácido y después averiguo también si es un ácido o una base débil. Pero como ya hemos trabajado bastante con él, sabemos que el amoníaco es una base débil que se disocia en el catión amonio y en los iones hidroxilos. Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es calcular su KB, con el valor de la KB que también me lo da el ejercicio. Esto va a ser igual a la concentración de hidroxilos por la concentración del catión entre la concentración del amoníaco. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, ¿cuál era la KB del amoníaco? A ver si lo tienen allí presente. ¿Cuál era la constante de basicidad? 1,77 por 10 a la menos 5. Exactamente, 1,77 por 10 a la menos 5. Entonces tenemos, trabajar con todo, 1,77 por 10 a la menos 5 va a ser igual a X por X entre todo ese número, 5,585536967 molar, menos X. ¿Qué me queda? Me queda entonces X cuadrado más 1,77 por 10 a la menos 5X menos, veamos todo ese número, multiplicado por 1,77 exponente menos 5. ¿Cuánto me queda? Me queda un numerote, 9,886400431 por 10 a la menos 5 y todo esto tiene que ser igual a 0 porque estamos hablando de una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cuánto me va a dar el valor de X y por lo tanto el valor de los hidrogeniones? A ver, entonces voy colocando mi ecuación cuadrática y veamos si nos da el mismo resultado. Háganlo ustedes también. Profe, ¿con cuántos decimales le ponemos? El resultado con un decimal, pero ahorita vamos a trabajar con todos. Ok. Sí, es medio fastidioso, pero vamos a hacer ya aquí el ejercicio de tener así como el cuidadito de las cosas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En este problema, ¿cómo nosotros sabemos si es una base débil? Solo porque nos da la constante de Si basicidad. le dan la constante de basicidad, si la constante de basicidad es menor a 1,
a 1, ya puede decir que es una base débil. Además, ahí en la mayoría de los ejercicios se les ha puesto la reacción, y si la reacción tiene 2 flechas, pues ahí también puedes ver que es una base débil. Ah, ya, pero pues, en este problema solo nos pedía calcular el pH. No sé si usted le aumentó la constante de basicidad y supongo que en la molaridad ahí La constante de basicidad, como es un amoníaco, ya estaba aquí arriba. Ah, ya. O sea, aquí en el amoníaco habíamos hecho un ejercicio antes donde explicábamos que el amoníaco era una base débil. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da la concentración? Uy, yo poniendo la concentración de hidrogeniones, la de hidroxilos es la cosa. $9,93 41 91 92 4 por 10 a la Muy menos. bien. 93,419,192 por 10 a la menos 3. A mí también me dio eso. Agarro y a eso le saco el menos log de Answer. Y ese que obtengo que es el pH o el pOH. El pOH. Ajá. Lo primero que obtengo luego de este resultado es el pOH. Entonces, el pOH es igual a 2,002867,454. Pero como no me están pidiendo el pOH, sino el pH, agarro todo ese número, ¿ok? Y se lo resto entonces al 14. ¿Y cuánto me da con un decimal? ¿Cuánto me da el resultado? Está bonito. 12,0. 12,0. Muy bien. Ese es el resultado. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Ok. En el siguiente ejercicio me dan el hidróxido de calcio, que es una base fuerte, arriba también ya lo teníamos, y me genera 2 hidroxilos. Eso es lo primero, ¿no? Me mandan a calcular el pOH, por lo tanto, perfecto, porque si genera hidroxilos, al tener la concentración de hidroxilos, pues ya puedo calcular directamente el pOH. Lo otro que me dan es la concentración, pero me dan la concentración en porcentaje masa volumen y me dicen que es el 15%. No me dan más nada. Si no me dan más nada, es de la concentración de donde tengo que sacar los datos para poder obtener lo que necesito, que es la concentración molar. ¿Qué significa 15%? ¿Qué significa 15%? 15 gramos del 15 gramos de soluto sobre 100 mililitros de la solución. Exacto, sobre 100 mililitros de la solución. Entonces, por cada 100 mililitros que tenga, voy a tener 15 gramos del soluto. Eso es lo que entonces voy a utilizar para poder calcular mi molaridad. ¿De dónde saco la solución? Pues de aquí. Si son 100 mililitros, ¿cuánto voy a colocar acá? En la parte de abajo. 0,1 litros. 0,1 litros de solución. Porque no tengo más datos. De aquí es de donde saco la solución. Pero como está en mililitros, la tengo que pasar a litros para poder calcular molaridad. Y lo otro es el soluto. Estos 15 gramos del soluto lo tengo que dividir ¿para quién? Para la masa molar. Para la masa molar. Muy bien. ¿Cuánto es? A ver si lo tengo por aquí. La masa molar del calcio. Vamos a ponerle 40. ¿Ok? Entonces, 40 al calcio, 16 al oxígeno
y 1 al hidrógeno. ¿Cuánto me daría la masa del hidróxido de calcio? Pero, profe, no sería por 2 porque está el 2 afuera. Claro. O sea, aquí es 2 significa que tiene 74. 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Entonces sería 74 gramos mol. Ojo, por supuesto, la fórmula aquí te está diciendo que el hidróxido de calcio tiene 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Eso es correcto. Entonces, ¿cuánto me daría eso en molaridad? $2,03 mol sobre litro. 2,03 si me dijera que trabajara con todo, con tantos decimales, pero si lo trabajamos con todos los decimales, dejamos, perdón, dejamos ese valor. ¿Ok? Voy a poner aquí 2,03, pero yo quiero que hagan el cálculo con todos los números, entonces van a ser 2,027027027. Lo voy a dejar exactamente así en la calculadora. ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Puedo calcular ya el pOH con este valor? Sí. No. ¿Por qué? Porque la concentración de hidroxilos va a ser igual al doble de la concentración del hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que por cada 1 de hidróxido de calcio se generan 2 hidroxilos. Por lo tanto, esta concentración yo tengo que multiplicarla por 2. Y ahí sí obtendría la concentración de los hidroxilos. ¿Ok? Ahí sí obtengo la concentración de los hidroxilos. No sé si me siguió, si me entendió, si me expliqué. Sí, profe. Ok, eso tienen que estar muy pendientes. La concentración de los hidroxilos, si fuese hidróxido de sodio, sí sería exactamente la misma que esta. Pero como esto genera 2 hidroxilos, la concentración del hidróxido va a ser el doble de la concentración de la base. Entonces, ahora sí aplico menos log de Answer. ¿Y cuánto me queda? El pOH aquí. 0,60788. 0 menos, ¿no? Eres menos, ¿no? Sí, profe, menos. Sí, profe, menos. Menos. 9535. Pero todavía no responde a mi pregunta, que es el pH. Entonces, en este caso, ¿cuánto me daría el pH? ¿Con cuántos decimales? Con un decimal. ¿Cuánto me daría el pH? Le pide el pOH, pero... No. Ah, sí, me piden pOH. Perdón, sí, me piden pH. Pero ¿cuánto me daría el pH si me lo pidiera? 14,6. No. 14,60. 14,6. ¿Ok? Si me pidieran el pH me diera 14,6. En este caso, el pOH dio menos 0, ¿con cuántos decimales me dijeran? Vamos a ponerle con un decimal, 0,6. ¿Por qué el pH da 14,6? Acuérdense que esto está negativo. El pH es igual a 14 menos el pOH. Como el pOH está negativo, menos por menos, más. ¿Estamos claros? ¿O no? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver otro ejercicio. Cuando es mayor que 14 el pH, no influye en nada. O sea, No, es una sustancia full básica, en este caso. ya. Puede dar algunos negativos, algunos un poco más altos que 14. Vamos a ver el siguiente, ¿no? Me pide calcular el pOH del ácido sulfúrico. Entonces, por ahí ya sabemos que no lo puedo calcular directamente, ¿no? El ácido sulfúrico es H2SO4
que cuando se coloca en agua se disocia completamente y produce hidrogeniones. Y además de los hidrogeniones produce la base conjugada, que sería HSO4 con carga negativa. Esas son las dos cosas que producen. Como produce un solo hidrogenión, aquí no me voy a preocupar de esa parte, sino bueno, tener en cuenta eso. Lo otro que me dan en el ejercicio es el porcentaje masa-masa, que es del 95%. Eso significa que tengo 95 gramos del soluto por cada 100 gramos de la solución. Es lo que tengo allí. La cuestión aquí es que son los gramos de la solución. Y para poder calcular la molaridad, yo necesito el volumen de la solución en litros y los moles del soluto. Pero hay otro dato que me dan en el ejercicio, que es la densidad de la solución. La densidad de la solución es de 1,83 gramos sobre centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitro. Entonces, si ya yo tengo la densidad de la solución y tengo la masa de la solución acá, pues yo puedo pasar esa masa de gramos, ¿pasarla a qué? ¿A qué la voy a pasar? A litros. A litros, ¿no? Volumen de la solución. ¿Cómo paso eso? Bueno, tengo 100 gramos de solución. ¿Cuánto volumen ocuparán esos 100 gramos? Si según la densidad, por cada 1,83 gramos que tenga, va a ocupar 1 mililitro. Y de una vez este mililitro, digo que 1000 mililitros es 1 litro, para tener el volumen en litro. ¿Qué hago? Divido entonces 100 entre 1,83 por 1000. ¿Cuánto da todo ese resultado? Vamos a trabajar con 2 decimales porque es muy engorroso con todo. ¿Cuánto da? 0,05. 0,05 litros. Entonces ya tendría el volumen de la solución. Ahora me faltan los moles del soluto. Entonces la molaridad va a ser igual a ¿qué? A los 95 gramos que yo tengo del soluto dividido para su masa molar. ¿Cuál es la masa molar del ácido sulfúrico? El azufre, ¿cuánto es? 16 por 4 porque hay 4 oxígenos, 1 por la masa del azufre. El azufre tiene una masa de 32, vamos a ponerle. Y los hidrógenos, tengo 2 hidrógenos por 1 que pesa cada hidrógeno. Entonces, ¿cuánto me da en total eso? 16 por 4 más 32 más 2. ¿Cuánto me da eso? 98 gramos mol. ¿Sí sabemos de dónde salió este 98 gramos mol? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, 98 gramos mol. Ok, entonces ya tengo estos 98 gramos mol, se los voy a dividir a los 95 y el resultado que me dé directamente lo divido con el volumen en litros. Y eso me debería dar la molaridad con 2 decimales nada más vamos a trabajar. Entonces 95 entre 98 me da un resultado y agarro todo ese resultado y lo divido entre 0,05. ¿Cuánto me da eso con 2 decimales nada más? 19,39. Exactamente, molar. Entonces, como es un ácido fuerte y como genera un solo hidrogenión, la concentración del ácido en este caso va a ser igual a la concentración de hidrogeniones. Entonces, si ya tengo la concentración de hidrogeniones, ¿qué puedo calcular? pH. El pH, exactamente. Es lo primero que calculo. Entonces, ¿cuánto me da el pH? Con 2 decimales. Menos 1,29. Exactamente, menos 1,29. ¿Y el pOH cuánto me da?
15,29 menos 15, no, 15,29. Menos, no se me enrede. No pierda puntos por sumas algebraicas. Entonces da 15,29. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Hay alguna duda? Entonces puede hacer toda esta parte de ejercicios con esto, hace la práctica y me indica luego cuáles son los resultados que tiene. Aquí también yo les coloqué ejercicios en los cuales ordenara de forma creciente y decreciente, pero lo que ustedes también tienen que estar pendientes es cómo se escribe mayor que y menor que. ¿Okay? Eso tienen ustedes entonces que manejar esa nomenclatura. Si nosotros le decimos a la computadora, por favor, insértame el símbolo de mayor que o menor que, aquí este que está acá y este que está acá, ¿quién es el mayor y quién es el menor que? Este que está acá es mayor o menor. Este que está acá es mayor o menor. Menor. Menor que. Y acá, este que tenemos por acá es mayor que. ¿Ok? Entonces, si yo pongo que el lactato es mayor que el tricloroacetato, yo tengo que ver que esté este símbolo, no puede estar este. Entonces, muchos de ustedes, profesora, la pregunta tiene respuestas repetidas. No tiene respuestas repetidas. El asunto es que tenía diferente este piquito que está acá, este signo del mayor y el menor. Entonces, si me dicen de mayor a menor, es decir, de forma decreciente, de mayor a menor, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar por el mayor y decir, este es mayor que este, y pongo este signo. En este caso, el lactato es mayor que el tricloroacetato. Y así. Si me piden ordenar de forma creciente, empiezo entonces con este es mayor que este y así voy. ¿Estamos claros? No puedo decir que el lactato es menor que el tricloroacetato. No puedo decir eso porque ya ahí estaría mal el concepto. Dígame, ¿hay alguna pregunta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? No, pero... Entonces, lo otro que es importantísimo que estudien son los conceptos, porque han, digamos, perdido puntos un poco en lo que es la parte conceptual, en lo que es saber qué es un ácido, qué es una base, qué es un ácido y una base conjugada. Toda esa parte conceptual, estudienla también. Tienen todas las pruebas visibles. Ayer discutimos más o menos todo lo que fueron las pruebas de progreso, las pruebas cortas del progreso 3. Entonces, bueno, les voy a colocar el video en YouTube para que lo vean y así sigan repasando. Entonces, si no tienen otra pregunta en particular, algún tema que quieran aclarar en particular, pues lo dejamos entonces hasta aquí. Espero entonces... Ajá, dígame ahí. El examen. ¿Cómo? Ya hay hora para el examen. No, todavía no hay hora. Ya eso lo discutimos hoy en la tarde con las profes. Y se les manda un correo. Profe, ¿qué día es el examen? Como les habíamos mandado por correo electrónico, el examen es el 17. De todas maneras, usted tiene en el correo electrónico por el mensaje del aula virtual la fecha en la cual se les colocó la prueba de progreso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea, las clases grabadas va a subir usted a YouTube. Ajá. Ah, ya. Profe,